Buenas noches a todos. Ahora sí, estamos listos para dar comienzo a nuestro conversatorio de esta noche, perspectivas económicas post-pandemia. Los invitamos a todos a apagar sus micrófonos para que los mismos no interfieran y habilitamos siempre la sección del chat para la parte de preguntas y respuestas que la vamos a hacer al final de la exposición de nuestros tres distinguidos dirigentes y pensantes de la economía en general y de la economía nacional en particular, que nos van a compartir sus inquietudes. Por esas coincidencias de la vida, que a veces no sabemos qué tan coincidentes son, hoy cumplimos 3 meses de nuestro programa Bidut Beyahat, que es la propuesta de nuestra comunidad virtual, que comenzó precisamente el 17 de marzo. Lo llamamos Bidut Beyahat en hebreo, que quiere decir aislamiento juntos, que es un oxímoron, obviamente, pero que refleja la idea de mantenernos conectados, a pesar de las circunstancias de este aislamiento físico que tenemos que atravesar en esta coyuntura tan particular, pero desde el punto de vista de la congregación nos parecía sumamente relevante poder generar una propuesta para que podamos seguir siendo una congregación, es decir, un grupo de gente que se reúne, principalmente a partir de nuestra identidad religiosa como judíos, pero también como parte de la sociedad, preocupada por los temas generales que tienen que ver con cómo esta pandemia afecta los diversos niveles de la experiencia humana, y una inquietud muy significativa tiene que ver con cómo vamos a imaginar la recomposición de la vida económica, porque el golpe sin duda es muy significativo, como estoy seguro que nuestros expositores lo van a decir. Así que hoy cumplimos 3 meses de nuestro programa y nuestra congregación verdaderamente se viste de gala para esta noche. Estamos transmitiendo también en Facebook Live, por si en algún momento se llena la sala. Así que para que sepan, si alguien les pregunta, en el Facebook de la congregación, Congregación Kol Israel, ponen en Facebook y ahí estamos transmitiendo este mismo conversatorio. Antes de dar la palabra al primero de los expositores, les comento que desde la congregación hemos lanzado la semana pasada una campaña de tzedaká, de ayuda social, apoyando la iniciativa del Banco de Alimentos de Panamá y el programa Alimenta una Vida. Con una donación de 50 balboas se entrega una caja con comida que satisface las necesidades de una persona por un mes entero. Nos hemos puesto como meta llegar a las 100 cajas y los invitamos a sumarse a este esfuerzo particular. Ahí tienen la información, la cuenta para hacer el depósito de la congregación. Por supuesto, si quieren apoyar directamente al Banco de Alimentos de Panamá, pero la solidaridad es uno de los ejes a partir de los cuales tenemos que construir esta nueva normalidad que comienza a florecer. Sin más palabras introductorias, vamos a comenzar este conversatorio donde cada uno de los conferencistas va a compartir sus reflexiones, aproximadamente 10-12 minutos, y entonces después vamos a abrir a preguntas y comentarios vía chat del público. Nuestro primer expositor es Luis Navarro Linares, quien cuenta con una amplia trayectoria como banquero y financista. Sirvió como gerente general del Bank Boston en Panamá durante 15 años. En el 2005 fue gerente general de Banismo y luego se incorporó a Endesa como socio director enfocado en finanzas corporativas. Es ingeniero administrativo y mecánico de la Universidad de Missouri-Rolla y tiene una maestría en ingeniería industrial de la Universidad de Virginia Tech. Es egresado
del Harvard Business School Advanced Management Program. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio Americana, AmCham, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá y tesorero de la Cámara de Comercio. No me han dicho más nada, me llamaste, eso man tiene que venir mañana por aquí. Cálmate, cabeza. Ha participado activamente en directivas de empresas con amplias bases accionarias, como presidente en Corprensa, Compañía Inmobiliaria San Felipe, Indesa, Holding Corp. También ha participado en las juntas directivas de Dicarina, Grupo Machetazo, Grupo Mi Financiera y BAC International Bank. Lo que podemos agregar a ese vasto currículum es que está casado con Connie Cardoso, lo que lo hace parte de la familia amplia de Colcherit. Y en ese sentido, Luis, bienvenido, un gran placer tener. Gracias Gustavo. ¿Me escuchan? Sí, okay, perfecto. Déjame compartir la presentación y quiero comenzar diciendo que esta pandemia de salud y económica realmente es como una moneda de varias caras, que por un lado tenemos fuerte incertidumbre y grandes oportunidades. Jamás se me hubiera ocurrido que en el medio de la hora de la cena estaría bajo un toque de queda aquí en Panamá, en la casa, muy bien acompañado con Connie y la familia, pero que por el otro lado iba a dar la oportunidad de compartir esta hora con este grupo de la hermandad compuesto por amigos y familiares en el grupo. Voy a usar slides simplemente como una guía para el conversatorio. Lo que sí les puedo pedir es que traten de usar la información que vamos a compartir para llevarla muy al campo personal en las decisiones que todos tenemos que tomar y vamos a tener que tomar con respecto a compro, vendo, gasto, ahorro, ¿qué hago? Así que si dejo alguna cosa positiva con ustedes, es que esto puedan incorporarlo en sus decisiones. Con eso dicho, comienzo simplemente con una película grande de un tema donde pareciera que todo el mundo pareciera que es como un mismo bote, ¿no? Las economías para el 2020 en todas partes del mundo están recesivas y todas se ven recuperándose de esa recesión en los números macros para el 2021. Entonces pareciera, no quiero que sirva de consuelo, pero pareciera que esto pasa pues en todos los continentes. Y tal vez una de las preguntas que hago a nivel de una reflexión inicial es si de verdad en esta pandemia estamos todos en el mismo bote o realmente más bien estamos también en el mismo mar, pero también en distintos botes, porque entramos en condiciones distintas, porque tenemos situaciones distintas de salud, de recursos. Entonces yo creo que es importante estar conscientes de esto, particularmente con algo que les quiero dejar. Es muy fácil señalar que todos los errores del gobierno, lo que ha hecho mal, lo que no ha hecho, lo que el Club de Boy Scouts no ha hecho, o sea, hay de todo. Pero en realidad al final del día la mayor responsabilidad de cómo manejamos la pandemia en la parte de salud y en la parte económica, al final realmente nos va a caer es a nosotros. Cuando miramos las cifras para el 2020 y el 2021, basadas en cifras que fueron publicadas en abril, con unos supuestos que son distintos a los que conocemos al mes de junio, la mayor parte de las proyecciones hablaban para Panamá de un escenario relativamente bueno, de una contracción de un 2%, con una recuperación de un 4% en el próximo año. Pero vale la pena resaltar que en realidad la cuarentena, el escenario de cuarentena que vivimos, es superior a lo que se había anticipado inicialmente. Y la verdad es que todavía nadie sabe cuánto van a ser los números ni de este año ni del próximo. Se hacen estimados, tal vez un 5% de contracción este año, tal vez un poco más, pero en realidad depende de la historia que estamos viviendo y que no termina. Cómo abrimos,
cuál es el costo económico y de salud pública que vamos a tener, y todavía realmente eso está en evolución. Y tal vez, como para muchas otras preguntas que tenemos, a lo mejor hay que ir a Google. No sé, a lo mejor Google sabe algo que no sabemos nosotros. Y uno de los features interesantes es que cuando miramos la actividad, aquí hay 4 sectores, con la actividad de abril a comienzos de junio en el retail y recreación, en los workplaces, en las farmacias, supermercados y el residencial. Y estos números de movilidad se comparan con el comienzo de año. Y lo que vemos es que en lugares importantes como el retail y lugares de trabajo ha habido una caída de casi 50% que en realidad solamente supera el nivel residencial donde hemos pasado toda una gran parte del tiempo, de alguna manera u otra. Cuando miramos esto de lo que nos ha pasado con la pandemia, la realidad es que Panamá ya venía de varios años de venir desacelerándose. Es decir, la economía estaba creciendo, pero estaba creciendo a tasas incrementalmente más lentas. Inclusive la que se publique, que todavía está pendiente, debe estar por salir, del primer trimestre del 2020 va a salir probablemente un poquito positiva. Definitivamente en el segundo trimestre, tercer trimestre, los números van a ser de una contracción en material. Pero si ustedes quieren poder hacer algún pequeño cálculo, yo lo que les pido es que consideren que el 60% de la economía panameña pasa por sectores que están afectados de una manera importante. La construcción y la parte inmobiliaria y la parte del retail son de los mayores empleadores, son de los mayores contribuidores a la producción nacional. Y estos son de los sectores más afectados. Por eso es que me refería a que probablemente las cifras finales van a ser importantes para el año, pero creo que esto hay que mirarlo en el contexto de una serie larga. Y esta curva parece un electrocardiograma que a lo mejor varios de nosotros deberíamos hacernos estos días. En realidad, lo que estamos mirando son 50 años de la expansión y contracción del crédito nacional, que es la electricidad que le pasa al sistema, y lo que podemos ver que la mayor parte del tiempo ha estado arriba de cero, es decir, creciendo, y en algunos eventos muy puntuales, finales de los 80, la recesión del 9-11, la crisis en el 2008-2009, y ahora probablemente, después de casi 10 años de desaceleración en el crédito, realmente el resto del tiempo estuvo expandiéndose, lo cual es maravilloso, pero en realidad la economía y el crédito al final del día sí tienen un componente de cíclicos. Y tal vez como un punto para demostrar la importancia que tiene esto, esta curva es el crecimiento de la deuda pública, personal y empresarial. Y si miramos del 2009 al 19, hubo un aumento cercano a 50.000 millones de dólares, el grueso del cual estaba en el sector de personas y empresas. Cerca de una tercera parte estaba en la parte pública. Si hacemos los números, lo que nos daríamos de cuenta es que todos los días entraba un chorro de 14 millones de dólares por día a la actividad económica. Desde mediados de marzo a la fecha, salvo la parte del gobierno que tuvo la fortuna de los financiamientos de la República, el sector privado y personal no ha tenido este impulso. Así que esta corriente que nos estaba pasando ha entrado en un proceso ahora ya no de desaceleración, sino realmente pues se mantiene lo que se tiene ya en el crédito, pero no está entrando en números importantes en nuevos recursos. Y los que han visto el periódico hoy en la noche o temprano, tarde en la tarde, el tema de la aprobación de la ley 287, segunda vuelta en la Asamblea, de lo cual podemos hablar en la pregunta y respuesta de la ley de moratoria. Y rápidamente, y el que quiera le comparto después, si miramos este slide, el lado izquierdo es lo que vivimos por más de 10, 15 años. Es un círculo virtuoso donde en la medida que entra más plata,
todo va como mejorando, pero una consecuencia es que los precios suben, cosa que vimos en Panamá. Los precios inmuebles, los precios de las acciones, los precios del restaurante, los precios de los salarios, etc. Hasta que llega un punto pre-COVID, donde ya había empezado eso a cambiar, y evidentemente cae el COVID, y saltamos al lado derecho, que es recesivo, donde ahora se da un circuito al revés, donde realmente, como una consecuencia de eso, es que vamos a estar viendo en el próximo par de años una caída en los precios. Pero una de las consecuencias más importantes, creo que debería ser algo que todos le tenemos la pista, es el tema del empleo, que las proyecciones iniciales del año hablaban de una subida de 8%, que en realidad es el doble de lo que había en el 2013, pero los análisis hoy en día, tomando en cuenta todos los suspendidos y demás, por lo conservador se está hablando de un 12% y por lo alto cercano a un 20% de desempleo. Ese probablemente es el costo más grande a nivel económico y social, aparte de la salud, obviamente, que vamos a tener. ¿Ok? Y hay que mirarlo muy de cerca. Y aquí rápidamente, sé que no se puede muy bien, pero tal vez el mensaje de fondo, una de las cosas que le damos seguimiento nosotros en Indesa es el tema de la industria inmobiliaria, y lo que les podemos decir que en el mercado arriba de 120 y abajo de 120, después de finales de marzo, ambos segmentos cayeron entre un 90% en actividad, un 70% en actividad, que probablemente va a continuar bastante bajo. Hay un repunte ahora, pero relativamente bajo por parte de este año, ¿no? Y es complejo porque hay varias causas. El impacto que tiene esto, para aquellos que estamos pensando si el gobierno puede hacer más o menos, la realidad es que el Estado panameño, una buena parte de la deuda que ha estado logrando, la ha hecho para tratar de cubrir los déficits que tiene, y que, como pueden ver en la proyección de derecho, lo que implica es una subida de la deuda. La buena noticia, todavía tenemos capacidad para un poco más de endeudamiento. Lo que queda claro es que esos fondos que traigamos no los podemos usar solamente para gasto corriente. Es fundamental aprovechar esta ventana de oportunidad para hacer reformas, tanto en el sector público como de competitividad en el sector privado. Esto simplemente es un resumen de algo que Panamá hizo muy bien. Como muchos de ustedes saben, a comienzos de la crisis anticipó el tema de necesidad financiera, salió a buscar fondos y fue uno de los primeros que lo hizo muy exitosamente. Creo que podemos dar otra vuelta, pero creo en efecto que debe venir acompañado de un plan. Y simplemente para cerrar, y luego con mucho gusto en la sección de preguntas y respuestas, quiero dejarnos con una reflexión final de lo que implica una crisis de la magnitud de la que enfrentamos, usando las palabras de Víctor Hugo. Hace más de 150 años decía que todas las situaciones críticas tienen un relámpago que, cuando cae, nos ciega, pero también nos ilumina y nos permite ver tal vez cosas que de otra forma no estábamos viendo. Con eso dicho, muchas gracias y los veo en las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Luis. Muy valioso el análisis y los datos, ¿no? Los números que dicen mucho. Y bueno, esa reflexión final, esperanzados que podamos ver un poco mejor y tomar cartas en el asunto, ¿no? Así que gracias por esas palabras. Nuestra próxima expositora es Lisa Enríquez, egresada de Dartmouth College y con una maestría ejecutiva en Administración de Empresas de INCAE. Lisa pasó la mayoría de su carrera como gerente general de franquicias panameñas. En el 2015 transiciona a ser presidente de dicha junta directiva. Actualmente participa en varias otras directivas, Panavícola S.A., Banco Nacional, en la cual funge como su presidente, Asociación Directas Panamá y Fundación Amador. Lo que Lisa no pone en su currículum, y es relevante aquí, es que es miembro de la congregación. Así que eso nos da una razón adicional para tener la dicha de que nos acompañe esta noche. Así que Lisa, bienvenida, un gusto tenerte. Gracias, Gustavo, y gracias a todos por
por estar aquí esta noche. No tengo slides, me salvaron. Y cuando Roberto me propuso la charla y el título de Perspectivas Post-COVID, la verdad es que es muy, yo creo que le pedí la bolita de cristal porque yo creo que todo esto todavía está ongoing, este proceso, ¿no? Entonces, dicen que para saber hacia dónde vamos tienes que saber de dónde vienes. Y yo creo que hacer un pequeño recuento de esos, creo que todo esto empezó el 9 de marzo, cuando fue el anuncio de ese primer caso. Y no pasó una semana cuando nos hicieron esa primera movida de cuarentena, que era light, una cuarentena light. Y en ese momento yo creo que, y voy a hablar un poco de empresas y bancos, estando como en ambos mundos, el tema era liquidez, cuánto oxígeno tengo para el tema, básicamente el tema laboral, para afrontar mis deudas, porque todavía no había ningún arreglo con bancos, ni mucho menos. Entonces el tema de liquidez era primordial, era el oxígeno en ese momento. Rapidito salieron la cuestión de las suspensiones laborales, que creo que fue una movida muy inteligente del gobierno para apaciguar el tema laboral. Sin embargo, nada de lo que estaba pasando esa primera semana y media, 2 semanas, era sostenible. O sea, era el inicio de esta gran incertidumbre en la que seguimos viviendo. La segunda etapa es el encerramiento este que vivimos por meses, casi los 2 meses, donde yo siento que de parte de las empresas, colegas con los que hablaba, o en el banco, porque el banco siguió funcionando y seguíamos reuniéndonos como directiva, había un tema de resignación. O sea, estamos aquí, vamos a hacerle caso a lo que dice el gobierno, algunos fielmente, otros no tanto. Y había mucho pensamiento de voy a empezar el regroup ese de ver los 84,000 webinars en línea y ver qué estaban haciendo en los otros países, tanto en la parte de salud como en la parte empresarial. Digamos, la etapa 2, yo creo que había un poco de resignación. La etapa 3 la llamo yo la etapa de los bloques bloqueados. Se anuncian los famosos bloques de apertura para reabrir la economía. Creo que hubo un optimismo, sabiendo que nada era cierto más que el primer bloque, pero sí había un nivel de optimismo tanto en la actividad empresarial como en la bancaria, donde inclusive los bancos ya empezaban a planificar cómo iban a conversar con los clientes a nivel de las reestructuraciones y las cosas según los bloques de apertura y todo esto. Entonces había ya como un game plan para empezar a trabajar. Pero esto no se ha dado de la manera que pues todos esperábamos. Y la presión que siente el empresario por el tema bancario, porque no ha podido realmente llegar a un acuerdo, con muchos acreedores tampoco, los arrendatarios, los arrendadores, o sea, es una cosa, la incertidumbre es bárbara. Yo creo que todo empresario está acostumbrado a manejarse con un cierto nivel de incertidumbre y de hecho es parte del éxito de ese líder, es manejar esas incertidumbres y tomar las decisiones en esos ambientes. Pero yo creo que este es un nivel de incertidumbre que realmente no se había visto antes. Hay presión por los bancos, hay presión por los empleados, no, o sea, los colaboradores simplemente los $80 que no les dan, pidiendo el préstamo, haciendo esto. O sea, es una cosa que la empatía que uno siente por ellos, pero las manos atadas de simplemente no poder hacerlo porque estás guardando tu oxígeno, es muy, muy
frustrante. Uno siente mucho la presión. Además del control, del descontrol que ha habido con el virus, agrega un nivel adicional porque son cosas que están fuera del control de uno y es parte de lo que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo con lo que planteó Luis, de que estamos en diferentes botes, porque hay actividades comerciales que están funcionando, que si los supermercados, las farmacias, inclusive el agro. Nosotros, por ejemplo, en la banca no hemos visto tanto problema en el agro como hemos visto normalmente en los periodos recesivos, que hasta el agro está sufriendo, pero aquí ni eso. Aquí están, la verdad, que bastante saludables. Y sí hay diferentes barcos. Entonces, todo lo que es turismo, el tema de cuándo abre tu bloque y el tema de cuándo vas a poder reorganizar tu actividad esa incertidumbre es unheard of. O sea, yo simplemente creo que no hemos tenido que manejar este nivel de falta de información para la toma de decisión. Entonces, hablando de perspectivas, que es el tema que nos atañe, viniendo de toda esa incertidumbre y esa presión que tenemos a nivel de bancos, a nivel de acreedores, a nivel de inclusive los bancos, sabiendo que por estos 8 meses no van a cobrar un centavo de interés, bueno, sí van a cobrar interés, pero al 30-40% de los intereses que les repercute en las reservas, que les baja la rentabilidad, que les afecta la rentabilidad del banco, pues todo esto es, la sopa esta se está poniendo bien complicada. O sea que la perspectiva de ya no le llaman la nueva normalidad, sino de el Great Reset. O sea, esto hay que resetearlo. Nosotros tenemos que, la economía no va a ser la misma. Las proyecciones del desempleo de 200 o 300 o quién sabe cuánto, sean 200 o 300, la cifra no importa, esas cifras de desempleo van a ser graves para la economía. Las escalas de las empresas van a ser diferentes, la escala del banco va a ser diferente, y todo esto tiene ese efecto cadena que hablaba Luis también. Entonces yo creo que este Great Reset va a ser a nivel de organización, pues banco, empresa, lo que sea, de cómo yo hago ese downsizing de la manera más sana y saludable, mientras que me acostumbro a los cambios de hábitos de los clientes y los consumidores que han aprendido una nueva forma de trabajar, de comprar, de usar las marcas, de usar los servicios de cada una de las empresas que existen, pues. Entonces, y lo peor de todo, más incertidumbre es que no sabemos cuáles están para quedarse. ¿Cuántos el online? ¿Cuántos serán en Panamá? Es el last mile. O sea, hay casos de empresas que están entregando en 2 semanas. Eso no es Amazon. O sea, entonces, yo creo que la eficiencia con la cual las empresas se acostumbran a hacer ese last mile que le llaman de entrega va a ser el factor determinante para ver si el cliente o consumidor de esa marca o de ese servicio va a seguir usando ese servicio de esa manera que la está usando ahora, pero por fuerza, no por elección tal vez. Creo que la mayoría de las empresas que van a salir adelante es porque se van a reinventar su modelo de negocio, van a ajustarse el cinturón, lo están haciendo ya, o sea, eso es lo que se está planificando. El problema es que uno lo está planificando con diferentes escenarios y cuando vas al banco y te dice, bueno, muéstrame un flujo y quiero saber si sabes hacia dónde vas y qué vas a hacer. Y que, bueno, este papel aguanta todo, como dicen, y es simplemente entender si tienes una idea de hacia dónde, qué pudiera ser, porque nadie tiene la bolita de cristal y nadie realmente puede predecir el tiempo de esto. Yo creo que el factor tiempo de esto es lo que va a hacer que el problema sea más grande o más manejable en general.
Y ni se diga que todo esto tiene que ir acompañado de cambios estructurales del Estado en materia laboral, en materia fiscal, para manejar esos niveles de desempleo, para asegurar que no lleguemos a eso. Creo que parte de esa plata que menciona, esos fondos que han llegado de afuera, que menciona Luis, tienen que usarse para reactivar directamente a las empresas para que a su vez contraten o no voten tanta gente, y es la única manera de mantener ese ciclo andando. Ese ciclo no lo mantenemos andando, simplemente el hoyo va a ser más profundo. Lo bueno del panorama es que esto es temporal. Va a salir una vacuna, va a salir un tratamiento, va a haber un resurgimiento, quién sabe cuándo y a qué nivel, pero yo creo que dentro de todo lo malo, lo bueno es que esto no es, esto es manejable, y yo creo que entre más rápido nuestro gobierno se ponga las pilas para lograr que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como empresas, que es manejar nuestras actividades de la manera más sana posible para evitar el contagio y todo, vamos a salir adelante. Pero hay que tener paciencia, hay que tener un poco de cordura y echar para adelante con una gran sonrisa, porque no queda de otra. No hay bolita de cristal. Así que esas son mis ideas sobre las perspectivas. Gracias, Lisa, por esos comentarios, algunas ideas interesantes, esto de este gran reseteo, ¿no? Hay que acomodar el chip porque hay que hacer este gran reseteo y tratar de diferenciarse con calidad de servicio, ¿no? Bueno, ojalá que, como dijiste, esto pase y pase rápido y que podamos manejar los daños que esta pandemia deja. Paso a presentar a nuestro tercer y último conferencista de esta noche, Carlos Araúz García, es fundador de Fidinem Financial Services, firma creada para proveer una asesoría financiera diferenciada a empresas y personas. Fue vicepresidente ejecutivo y gerente general de All Bank en Panamá hasta marzo de 2019, parte del tercer conglomerado financiero de capital privado de Venezuela, con presencia en 5 países y cuenta con una destacada trayectoria en el entorno financiero regional. Carlos es columnista y autor de artículos publicados en medios impresos como Capital Financiero, el diario La Prensa. Es director del segmento Conexión Financiera, transmitido por EcoTV. Fue nombrado en 2 ocasiones por el semanario Capital Financiero como una de las personas más influyentes en negocios en Panamá, por debajo de 40 años, y ha trabajado para reconocidos bancos multinacionales, viviendo en México, El Salvador, Canadá y República Dominicana. Nacido en Caledonia, ciudad de Panamá, Carlos se hizo acreedor a una beca académica para estudios superiores universitarios en Tennessee, Estados Unidos, donde recibió una doble licenciatura en Economía y Finanzas con un subgrado en Matemáticas, summa cum laude, y tiene una maestría cum laude en Negocios de Nova Southeastern University en San Petersburg, Florida. Carlos es un fellow del Aspen Institute y de Cali, la iniciativa de liderazgo centroamericano. Es vicepresidente de la Fundación Calicanto desde el año 2009, donde ha participado de manera activa en la expansión del programa CAPTA y ha apoyado el programa Enlaces, hoy día ejecutado por la Fundación Espacio Creativo, programa que ha cambiado la vida de jóvenes y sus familias a través de la danza. Es vicepresidente de la Federación Panameña de Baloncesto, replanteando modelos que han permitido el desarrollo del deporte en Panamá. Carlos reside en Panamá y tiene 2 hijos, Julián y Valeria. Lo que no ha puesto en su currículum, y creo saber por qué, es que es un amigo personal a quien le tengo mucha estima. Yo también participo de Cali, así que, Carlos, un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Gustavo. De verdad, un placer y un regalo compartir con todos ustedes esta noche. Lo otro que no aparece en mi currículum es que, a pesar de mis múltiples esfuerzos para que Luis Navarro me contratara, en Back Boston jamás
lo pude lograr. Uno de mis grandes fracasos como profesional y ser humano, Luis Navarro se negó reiterativamente a contratarme. A pesar de ello, le tengo un enorme aprecio y un gran... Tienes derecho a la riposta. Quiero que sepas que el cariño es mutuo. Si me pueden ayudar con la presentación de las diapositivas, por favor, para entrar en materia. Gracias. Vamos a tocar unos minutos, yo creo que uno de los segmentos quizás más afectados por esta pandemia ha sido el segmento de las micros, pequeñas y medianas empresas. El alfarero históricamente es esa persona que tiene una habilidad que yo realmente admiro y respeto por múltiples razones. Primero, quizás porque yo soy torpe con las manos, no tengo ningún tipo de inclinación, a pesar de que admiro mucho el arte y demás, pero el alfarero, el artesano, tiene ese deseo, ese detalle, esa atención hacia la superación constante, y pocas personas le ponen más esmero al momento de la venta de su producto final que un artesano. No sé si ustedes han tomado ese tiempo para dedicar a esa experiencia que es única, realmente compartir con el artista manual, ya sea el que trabaja en un restaurante, en una fonda, el que trabaja la manualidad en las ferias de artesanías en Atlapa todos los meses de agosto, por ejemplo. Son personas realmente únicas, fascinantes. A mí me ha tocado conocer a miles de ellos desde el día 11 de marzo en situaciones extremadamente complejas, porque obviamente su sustento, lo que llevaban a sus casas, es lo que está en entredicho. Se complica mucho más, obviamente, de hecho era difícil, pero en momentos de pandemia tanto más. Sin embargo, espero que en los próximos 12 minutos puedan llevarse algunas lecciones aprendidas, por lo menos por mí, de estas personas y compartirlas más adelante también con sus familias y amigos. La aventura, pues, arranca con una pausa, la obligada, la forzosa, la forzada. Esa pausa que a lo mejor nos ha llevado a compartir con nuestros seres queridos como nunca lo habíamos hecho antes, a parejas quizás a conocerse hoy después de 20 años de convivir, y a estudiar con nuestros hijos de manera muy particular y única. Esa pausa también obviamente ha traído luto, ha traído dolor, y próximamente, pues seguramente, infortunadamente, llegaremos a más de 500 fallecidos en Panamá, producto de esta terrible enfermedad. Esa pausa también nos obliga, obviamente, a replantearnos, a rehacernos. Sin embargo, yo soy un enemigo, y lo he expresado públicamente, de esa nueva normalidad, o de ese replanteamiento, o de ese reseteo, como algunos lo han descrito. Yo creo que es un gran momento para inventarnos, iniciarnos, arrancarnos completamente de algo innovador y diferente. Volver al pasado sería quizás cometer los mismos errores que nos han llevado a la gran brecha social que tiene nuestro país y que sufre todos los días. Encuestas y algunos números los compartiré pues ahora un poquito más adelante. ¿Dónde estábamos antes y durante el COVID? Porque es importante saber precisamente dónde están las micro y pequeñas empresas, o dónde venían. Algunos números lo voy a compartir en el punto 2 que quizás le van a sorprender, porque cuando pensamos en micro y pequeña empresa, a lo mejor pensamos precisamente en un segmento a lo mejor no tan relevante de la economía, y les tengo un par de reveladoras noticias. La micro y pequeña empresa versus el ámbito personal, yo creo que es un paralelismo muy importante hacerlo. A muchos nos preocupan, por ejemplo, el cuadro de Luis Navarro sobre uso de deuda pública y de crédito público. Sin embargo, la deuda privada a mí particularmente me preocupa más, especialmente por la situación que vamos a vivir de aquí a diciembre, con las recientes noticias de la moratoria aprobada en segundo debate. La estrategia que implementamos ayudando a algunas de estas empresas y acciones, ¿y qué sigue? Cerraremos con lo que sigue, y creo que en ese ámbito pues, podremos dejar algunas noticias y algunas iniciativas que se están trabajando para compartir. La llamada del 11 de marzo que cambiaría la vida para siempre la recibí a las 11 de la noche de Mario Luis González, dueño de 2 restaurantes en Panamá, donde me pregunta categóricamente: Carlitos, me acaban de cerrar mi local. Y yo le respondí inmediatamente, le dije: Mario Luis, tranquilo, mi brother, tranquilo. Esto es un tema temporal, esto no va a pasar de 7 días, es sencillamente una medida sanitaria de precaución. Y lamentablemente, pues casi ya 100 días después, los restaurantes siguen cerrados. La empleomanía del sector microempresario en ese rubro, específicamente de restaurantes, está en 8.000 personas con contratos suspendidos. La cifra que presentó el Ministerio de Trabajo ayer, para bien o para mal, participo de la mesa tripartita por el diálogo para reactivar la economía, y
replantear el tema laboral en Panamá, la cifra fue de 253.000 contratos suspendidos, de los cuales solo se han reactivado 14.000 desde la reactivación del bloque 1 y el bloque 2, porcentaje bastante bajo. La pausa obligada, sin embargo, nos obliga entonces a replantearnos y a conocer términos como cuarentena, pandemia, eventuales cierres, decretos, ajustes, temas que realmente no manejábamos y para nada estábamos preparados para enfrentar. Algunos conocemos este concepto de vacaciones, pero la pausa para muchos no existe. Pregúntele, por favor, al que vende billetes de lotería cuánta vacación han tomado en sus vidas. ¿Cuánta vacación ha tomado el dueño de la fonda? ¿Cuánta vacación en su vida han tomado las personas que están en el sector de artesanías manuales? Me atrevo a decir que no muchas. La pandemia se tradujo rápidamente en dolor, en hambre y en desempleo. Pero esto también va a pasar. Esto va a transcurrir. Nueva Zelanda e Islandia están libres del virus, o por lo menos hasta ayer. Nueva Zelanda ya anunció que tiene 26 virus. Y la vacuna, pues, es otra historia, porque no podemos, lamentablemente, anticipar cuándo va a pasar. Pretender que vamos a reactivar la economía cuando la vacuna aparezca, o sea, pues, inventada o descubierta, es realmente, pues, algo irrisorio. El más grande desafío, obviamente, es cuál es el balance ese entre lo social, lo sanitario y lo económico. Nos hemos volcado a lo sanitario, donde hemos todos aprendido a conocer a la doctora Turner, y la hemos aprendido también a querer y a aceptar con sus dotes a veces autoritarios, pero por otro lado tenemos entonces algo de ausencia en el componente de entender el gran dolor que múltiples familias panameñas viven, especialmente por lo social y en lo económico, pues un bono solidario de 100 balboas. No sé si ustedes últimamente han hecho supermercados de 80 o de 100 balboas. Yo hice el ejercicio hace un mes, mes y medio, y me sorprendió lo poco que compra. $80, $100 no compran absolutamente nada. La pausa ha servido para ratificar realidades y para revelar otras tantas que a veces preferíamos ignorar. Heráclito, por allá por 480 a.C., creo que tenía muy claro lo que iba a estar pasando hoy. Todo cambia, nada es. Todo cambia, nada es. Y es que lastimosamente el cambio que había sido siempre pues, una constante en nuestras vidas, ahora sencillamente nos ha sacudido. Ya no como un componente de una decisión estratégica, cuánto vamos a vender, cuánto vamos a comprar, cuánto vamos a ahorrar. Ya no es así. Es cuidarnos para poder cuidar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Es protegernos para poder transmitir amor a más largo plazo. Nada es lo que pensábamos que era. Escuché casualmente pues la palabra de Liz Enríquez, hablando sobre el tema del reboot. En estos días casualmente me corrigieron, yo utilicé la misma palabra, pero esa es una palabra que se utiliza en el World Economic Forum, en Davos, en Suiza. Cuando usé reboot acá, estábamos casualmente entregando comidas como parte del proyecto Cocinas Solidarias, obviamente nadie entendía qué era lo del reboot. El reseteo quizás, pero el replanteamiento va más por el lado de lo que puede ser, la perspectiva, porque nada es. Y es probable que nada sea como lo habíamos visto hasta febrero de este año. Algunas cifras, encuestas y números. Los números conocidos, Luis Navarro nos compartió, el desempleo previo a la pandemia andaba por 7.1%, crecimiento proyectado para este año pues era no mayor a 3.8% y el endeudamiento público andaba por 40% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, obviamente con las figuras que el gobierno activamente ha buscado, y eso hay que reconocerlo como positivo, andamos quizás por un 53%, y que todavía no es tan escandaloso cuando se compara pues, con otras economías. Nuestra economía está bien diversificada, tiene el componente logístico, el componente obviamente del Canal de Panamá, centro bancario y una serie de servicios que quizás nos blindan de una u otra forma ante lo que pueda pasar. Algunos números no tan conocidos quizás, y a lo mejor no estaban pues, contemplados por muchos. Señores, el 42% de la fuerza laboral activa en este país está en el segmento informal. Y lo tengo que decir con más lentitud. 42% de todos los trabajadores en Panamá están en el segmento informal. No aparecen en la tabla presentada por Luis Navarro. Son casi 800.000 personas al final de este año que no cotizan en la Caja de Seguro Social, que no tienen el acceso a crédito bancario, que no son sujetos de crédito siquiera, y que están sufriendo y pasándola, pero terriblemente mal hoy. Esos usualmente son esquivados de las estadísticas.
Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, de una u otra forma, caer en ese estudio y tratar de encasillar una solución que los pueda incluir. Son 800.000 personas. 86% de las empresas en Panamá son micro, pequeñas y medianas. No estoy diciendo que representan el 86%, porque obviamente hay grandes empresas destacadas y muy exitosas. Sin embargo, el pequeño y el microempresario, casi 90.000 empresas registradas, tanto en MICE como en AMPYME, representan el 86%. Es un número increíblemente grande, un número que yo no desconocía hasta el 11 de marzo cuando me llamó Mario Piz González. Las encuestas de economistas a nivel mundial revelan o anticipan que el 70% de sus expectativas es que haya una recesión prolongada. Una recesión, pues el decrecimiento consecutivo por varios trimestres, es lo que vamos a vivir en Panamá, seguramente en los próximos 12 meses. Un 15% anuncia pues un cuadro más oscuro, una depresión, y apenas el 2 al 5% un colapso mundial. Así que yo creo que tenemos que apostar todos a esa integridad del 70% y vivir con la pausa, vivir con los cambios que se tienen que dar y entonces replantearnos y rehacernos en un corto periodo de tiempo. Ojalá no sean más de 12 a 18 meses. Pero son algunos números que desconocíamos. Es importante recalcar dónde estábamos antes del COVID y como acertadamente, la verdad, han comentado los panelistas que vinieron previo a mí, Panamá venía por un camino de desaceleración. Y no venía un camino de desaceleración producto de la última administración pública. Quiero hacer la salvedad que desde el 2012 sentíamos una desaceleración. Estamos hablando de 7 años de crecimiento que no cumplía con las expectativas del potencial panameño. El potencial de la economía panameña debe estar alrededor de la parte alta del 5%, 5.8, 5.9, ojalá 6%. Eso sería ideal también para controlar inflación y demás. Pero ¿dónde estaban las empresas? Entonces este cuadrante es bastante revelador. ¿Cuál es el impacto del COVID? Verán arriba, pues el impacto alto, el impacto bajo. Y a ambos lados, pues al lado izquierdo, el estatus de las empresas, cómo estaban financieramente hablando, débiles o fuertes. Y entonces en el cuadro nos metemos concretamente sobre este 86% de pequeñas y medianas empresas. En el cuadrante derecho inferior, verán a esas empresas que están en verde y mejor, para sorpresa de algunos. Hay empresas que les está yendo bastante bien en esta infortunada situación de la pandemia. El impacto ha sido bajo, tenían una posición fuerte financieramente hablando y no han sufrido gran cosa. En la parte superior de ese lado, metiéndole ganas, como yo lo he denominado, es esa persona que venía pues con ahorro, con reservas, con algún tipo de proyecto en mente, pero el impacto del COVID ha sido increíblemente alto. El sector entretenimiento, por ejemplo, que es fundamental en la economía basada en turismo, está pasándola terriblemente mal. Venían relativamente bien, pero el COVID sencillamente los ha cerrado y los va a cerrar por un futuro incierto por muchos meses más. Del lado izquierdo, lamentablemente, es donde están la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en Panamá, y las micro. Están sobreviviendo muchas, están en plena supervivencia, donde el impacto del COVID ha sido bajo y su estructura financiera era algo débil. Y lamentablemente, el 50% de estas 90.000 empresas están en cuidados intensivos. Asimismo, como el COVID nos pone, si infortunadamente lo contraemos. Cuidados intensivos, el 50% es esa empresa que lamentablemente ya venía débil. Y en Panamá hay muchas de ellas, porque veníamos en una desaceleración franca. El impacto ha sido tan alto que lamentablemente están ahora mismo pues, en pleno cuidado intensivo. Este cuadro es revelador de una realidad. Lamentablemente, la recuperación económica pasa por las micro, pequeñas y medianas empresas, por múltiples razones, pero la única alternativa para que esto suceda es una intervención estatal de manera agresiva. ¿Por qué ha sido tan difícil este tema de la pequeña y microempresa? De nuevo, quizás hacer el alto porque nos obliga a trasladarnos a lo mejor mentalmente al buhonero, pero también nos obliga también al dueño del bar, al dueño del restaurante en el Casco Viejo, que había aportado pues muchísimo intención de hacer cosas, de superarse, de llevar adelante pues proyectos que lamentablemente se ven afectados por todo. Toda variable en el microempresario se ve afectada por la pandemia. Arrendamientos. La relación entre arrendadores y arrendatarios jamás había sido más álgida que hoy. Deudas. Hemos hablado de la moratoria, pero de una u otra forma las deudas obviamente van a estar. El tema es que nada va a ser como era en febrero del 2020, ni mucho menos va a volver a ser cuando sea que se hable el bloque 3, 4, 5 y 6, porque las personas hay obviamente un ambiente de desconfianza, un ambiente de que no sabemos qué sigue. ¿Por qué voy a ir a un bar si me puedo enfermar? Eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo conjuntamente
en alianzas público-privadas para que funcione. El acceso a fondos es una gran preocupación. Hemos escuchado las buenas noticias de financiamiento, sin embargo, nuestros estudios pues hablan claramente de que el déficit o la cantidad de dinero que estas empresas necesitarían para poder replantearse anda más por 1.200 a 1.300 millones de dólares en lugar de los 300 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado para el segmento. No son empresas robustas en capital, no son empresas que manejan reservas, no son empresas que respetan a lo mejor un forecast, presupuesto, gastos. La informalidad reina rampante, no hay estados financieros y de repente, obviamente, nos quedamos sin clientes. Nos quedamos sin clientes. ¿Cómo hacemos? Estas son las razones quizás porque ha sido tan fácil y quería presentarles una matriz comparativa del micro y de las personas porque los rubros son muy parecidos en ingresos, gastos, deuda y ahorros. Cuando nos metemos en el micro, vemos que la gestión comercial o las operaciones, el capital de trabajo representa el 60% de los gastos en operaciones y el capital de trabajo en deuda usualmente es el 40%. Las reservas, ¿sabes cuántos son las reservas de las micros y pequeñas empresas? Usualmente es 0%. 0%. En el caso de personas es un poco diferente porque hay salarios y bonos y bueno, bien administrado un hogar, se habla de que la hipoteca y el auto debe llegar hasta el 30% a lo mejor de gastos y queda algo para un plazo fijo, para un ahorro, que a lo mejor puede subsanar y subsistir. Y hay muchos panameños que están subsistiendo así hoy día ante la infortunada situación de suspensión de contratos. Sin embargo, hay reservas. Y esa es una enorme diferencia que quería aterrizar con este cuadro. Las micro y pequeñas empresas no tienen reservas. Pretender, por ejemplo, que un bar pague impuestos municipales hoy es sencillamente un imposible. Una de las tantas peleas que estamos librando en las diferentes mesas de negociación en las que estamos participando. Mientras tanto, en otras latitudes, esto es un extracto del Business Insider de hace un par de días, donde revela dolorosamente lo que va a pasar con restaurantes independientes en Estados Unidos, que se asemeja mucho a la situación de Panamá y en otros países. 70% de estos restaurantes, lo más seguro, los independientes, lo más seguro es que van a cerrar. Es muy probable porque no hay una red corporativa que los apoye, no hay franquicias que los apoyen. Y lamentablemente tampoco tienen un sistema de apoyo donde descansar. Los restaurantes, los dueños de restaurantes que aplicaron al programa recientemente instituido en Estados Unidos, pues son solamente soluciones temporales, quizás parecidas a las que se deberían implementar en Panamá. A lo mejor no reembolsables, para que tengan un componente entonces de poder salvar empresas, plazas de trabajo y poder entonces pensar en el futuro. En eso también nos parecemos. Lamentablemente, como dice también este reporte, el dine-in revenue va a ser prácticamente nulo. ¿Quién va a poder ir o quién tiene el ánimo de ir a un restaurante? Pero la experiencia del dine-in era especial y era algo relevante para todos. Apreciábamos compartir, éramos felices cuando estábamos en un restaurante compartiendo con nuestros seres queridos y familia. Lamentablemente eso va a ser quizás parte del pasado y se replanteará ojalá en el futuro cercano. Y el último número, 120.000 millones de dólares es lo que pues, el Congreso americano está estudiando para tratar de salvar a ese micro, pequeño y mediano empresario en Estados Unidos. ¿Cuáles son las estrategias que hemos tratado de implementar para salvar micro, pequeñas y medianas empresas en los últimos 100 días? Uno, atacar a como dé lugar el componente humanitario a través de alianzas. Reitero, el bono solidario de $80 ahora pronto a ser $100, creo que para todos sentido común es imposible que una familia de 4 viva sobre eso. Entonces hemos buscado algún tipo de alianza con empresas que se han destacado por su solidaridad, por su cariño, por entender de que un estallido social es lo último que este país necesita. Pero si no lo hacemos a través de la contribución de una economía colaborativa, de la cual quizás muchos habíamos estudiado la economía circular, habíamos escuchado y leído a Tom Piketty hablando de la economía pues, colaborativa, pues llegó el momento ahora de implementarlo. Ya se acabaron los estudios, ya no hay tiempo para el manual. Ahora lo que se impone entonces es la acción. El componente humanitario es vital porque hay personas pasando hambre. La alianza estratégica a través quizás de acercamientos público-privados es esencial para la fiscalización de fondos porque se necesitan y ya están. Y la cuestión es qué tan rápido podemos llevarlo entonces a la persona que lo necesita. La informalidad del sector, lamentablemente, es altísima.
y tiene que ser entonces cambiada. Seguimos siendo víctimas del desorden, seguimos siendo víctimas lamentablemente de algo de desidia, y llegó el momento entonces de esa linda oportunidad de inventarnos, no de reinventarnos, sino de inventarnos como un sector micro y pequeño diferente. ¿Cuál fue parte de la estrategia? Trabajar de la mano con el gobierno y con otras instituciones gremiales, principalmente en la mayor cantidad de mesas de trabajo posible. Nuestros gremios, representamos a 17 asociaciones, estamos representados en la mesa tripartita, en el MISI, MIBIOT, en la AMPIME, y hemos escrito sendas cartas al Banco Nacional de Panamá y a diferentes municipios para ver la parte de la evolución impositiva. ¿A qué me refiero con eso específicamente? Esperamos que el Banco Nacional, y qué lindo tener obviamente a la presidenta de la Junta Directiva hoy compartiendo con nosotros, porque ese financiamiento es fundamental para poder darle algún tipo de pie a que ciertas empresas existan. Y hago la salvedad, y suena a lo mejor brutal lo que voy a decir, y muy crudo, pero hay modelos de negocio que no van a sobrevivir. Y el Banco Nacional de Panamá y la banca privada panameña tiene que hacer entonces lo propio, cuidarnos como cuentavientes y obviamente hacer algo que siempre han hecho muy bien, dar préstamos de manera responsable, cuidando al cuentaviente, sin caer en las irresponsabilidades que a lo mejor a otros países, empezando con Estados Unidos de América, han obviamente pues afectado la solvencia financiera y económica. Sin embargo, hay una linda oportunidad para que seamos nuevamente solidarios, empáticos, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Lamentablemente la crisis de liquidez es realmente seria. El plan de rescate económico que hemos principalmente presentado en diferentes foros habla de dos componentes importantes. Uno, una garantía estatal. Una garantía que permita que la banca panameña se reactive y, de nuevo, haciendo lo que hace muy bien, que es prestar de manera responsable, se atreva a hacerlo con un tipo de apoyo y de aporte de parte del Estado. Ojo, no me estoy refiriendo a que le den dinero a los bancos. Una garantía estatal es un aval, es una prueba de buena fe para que los bancos hagan lo que tengan que hacer con el apoyo del impuesto de todos. El impuesto de todos manejado obviamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas del Banco Nacional de Panamá. El plan de rescate económico tiene que tener una intervención estatal porque de otra forma, tanto en arrendamientos, tanto en financiamientos, no va a funcionar. La única condición, sin embargo, es que los negocios tienen que mantener un porcentaje de colaboradores contratados. La razón para que esto funcione o la razón para que esto se haga es para preservar plazas de empleo y empresas funcionales y operativas. Ese es nuestro norte, o debería ser nuestro norte desde la perspectiva del micro y pequeño empresario. Sobrevivir de aquí a diciembre o a marzo para darnos la oportunidad entonces de romper la pausa y volver a ser productivos, porque esto también va a pasar. Para ir terminando entonces, si me pueden ayudar con lo que sigue. Hay que validar el acceso a fondos a través de requisitos y requerimientos simples. Ojalá que se pueda dar en las próximas 2 semanas para poder entonces encaminar a estas empresas por el buen sendero del replanteamiento. El cierre ordenado de algunas empresas se impone. Hay modelos que no son sostenibles. Lamentablemente, decirle a un dueño de discoteca que espere hasta febrero o marzo es irracional. Sencillamente, lo que sí podemos trabajar en solidaridad nuevamente es un cierre ordenado. ¿Por qué no proponer, y de hecho lo estamos haciendo, una ley de insolvencia financiera ordenada que permita que personas sencillamente se dediquen a otra cosa? Eso es ser solidario. La economía colaborativa y circular tiene que jugar otro rol. Y cuando me expreso colaboración, lo hago desde el punto de vista, de nuevo, no del regalo. Porque el panameño, por lo menos el que he conocido mejor las últimas jornadas, quizás los últimos 100 días, quiere trabajar. El tesón del panameño yo lo pongo contra cualquiera en la región. Y realmente son personas apasionadas en su gran mayoría que quieren llevar sustento dignamente a sus hogares. Tenemos que apostar a la tecnología como un elemento que permita ganar tiempo. Las plataformas tecnológicas llegaron para quedarse, no solo para el delivery, va más allá del delivery. Va desde la calidad de vida, la facilitación de experiencias y la creación de nuevas oportunidades. El apoyo a lo generado, a lo producido localmente es esencial. La innovación y el humanismo van de la mano de las alianzas público-privadas para el desarrollo. Esta pausa nos da la oportunidad para ser más humanos. Si hay algo que debemos resetear, reboot y rehacer, es nuestro sentimiento, es nuestra emoción y nuestra pasión por la gente que está cerca sufriendo.
y entender que la educación y la salud son pilares esenciales para que panameños y panameñas crezcan como seres humanos de manera digna. Y no a través de favores ni de subsidios, pero sí a través de la forma adecuada de replantearnos, de rehacer una sociedad más justa, donde haya equidad y justicia social. Y entender que detrás de cada oportunidad, pues hay una dificultad, detrás de cada dificultad hay una oportunidad, y en ese sentido yo creo que hay mucho por hacer. De nuevo, el alfarero me recuerda definitivamente la capacidad que tenemos de replantearnos. ¿Qué más puede seguir? Recientemente se lanzó en Estados Unidos la página standforsmall.com. Standforsmall.com son 300 de las empresas más reconocidas en Estados Unidos que han decidido facilitar tecnológicamente aplicaciones para que la pequeña y la mediana empresa haga, por ejemplo, y ahí lo ven, no sé si lo pueden leer, pero make my expenses more manageable, get my shipping and deliveries back on track. Si yo como pequeño empresario tengo esa necesidad, pues hay un gran empresario que me está dando la mano. ¿Qué está haciendo? Está siendo solidario, está colaborando. Y eso es algo que tenemos que hacer en Panamá. Encontrar la manera entonces de sumar y de no restar. Y ya para terminar. El alfarero, la artesanía, el chef, el dueño de fonda, tiene algo que a nosotros definitivamente nos contagia y saca lo mejor de cada uno, el tesón y la pasión. Y mi palabra final para reflexionar. ¿Alguna vez ha sido opción para el alfarero rendirse? Eso no existe ni en ese idioma ni en ningún idioma. No nos rindamos, sigamos adelante en colaboración por un mejor Panamá. Y gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias, Carlos. En verdad nos has dejado bastante en qué pensar, muchas buenas ideas y definitivamente lo más importante es ser solidario con nuestros compatriotas, entre todos, darnos la mano para seguir adelante. Nos quedan como unos 10 minutos que vamos a aprovechar para unas preguntas. La primera de Frank Gardonsky, y creo que sería con Luis. Me interesa saber si tenemos cifras de cuál ha sido el impacto de pérdida de ingresos para el gobierno y para la caja. Supongo que habla de la caja del Seguro Social. ¿Ven factible que el gobierno logre reducir sus gastos? Y bueno, Lisa, si quiere meter la mano también ahí. Creo que se han publicado unas cifras en la parte fiscal que hablan de que después que pegó la pandemia ha habido una caída superior al 50% de los ingresos tributarios del Estado, lo cual no es una sorpresa. No tengo las cifras del Seguro Social, no las publican interinamente, pero debe haber una caída sustancial porque del 1.000.000 y pico de total de empleados hay 800.000 que son del sector privado y mencionaba Carlos, más de 230.000 están suspendidos. Así que el impacto fiscal es brutal. Cada día que pasa cuesta, ¿no? Y definitivamente una tarea pendiente es la racionalización a través de programas de eficiencia, attrition, etcétera, al tema del gasto público. Particularmente, uno de los gastos principales que tiene, aparte de los intereses que van a estar creciendo por el aumento en deuda, es el tema de la planilla, que si bien no se pueden hacer las cosas improvisadas, creo que planes de attrition, separación ordenada, racionalización, deberían ser parte de las tareas ahora que estamos en estos periodos de coger bastante plata para tratar de cubrir los gastos operativos. Toca. Perfecto, muchísimas gracias. Sorry que le tomé foto. Ok, ¿los fondos soberanos van a ser inyectados a la economía o simplemente mantener funcionando el aparato público? Digo, al final un buen pedazo de esos 4.000 millones van a ser usados en gastos estatales. Cualquiera de los tres. Creo que hizo una buena pregunta y creo que dio una buena respuesta. Pero te voy a decir una cosa. Ahí hay, y no me acuerdo del chart exactamente, pero ahí hay plata que no ha llegado. Sí. Ahí hay plata que está comprometida. Y parte del issue aquí es
el uso de los fondos en el compromiso, y yo creo que esa es parte de la demora que ha habido, y tal vez un poco la preocupación con la manera en que el gobierno lo está manejando, porque en efecto esa negociación no ha permitido que se suelte que entre esa liquidez, ya sea liquidez para los bancos, que creo que no la necesitan toda la que se está prometiendo. Me están prometiendo X cantidad de liquidez, no la voy a usar toda, ¿por qué no pido esos fondos para reactivación de empresas, para prestarle mucho más a las pymes de lo que se está prestando? Ahora, el Banco Nacional no es, y defendiendo un poquito el Banco Nacional, no es lender of last resort. El Banco Nacional no es el banco central, es el banco compensador de los fondos del Estado, pero de los fondos del sistema. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido mucha cautela con la manera que nos estamos relacionando con el MEF y la superintendencia para asegurar que ellos sean los que tomen esas decisiones de a quién le dan esa liquidez. Porque yo no puedo ser juez y parte. Nosotros vamos a manejar el fideicomiso que tiene esos fondos, pero otro va a tomar la decisión de a quién se le dan esos fondos de liquidez. Y yo creo que eso es importante porque nosotros somos un banco que competimos en la plaza. Y es mentira que nosotros podemos ser juez y parte en muchas de estas decisiones. Pero en la medida que esos fondos entren y se usen, es como decir, si te prometo tal cosa, te prometo, está mucho en promesa y muy poco en ejecución. Lo que sí está en ejecución se está usando para el gasto, lastimosamente, y no para la reactivación. El seguir atrasando la apertura de la industria de la construcción, ¿cuánto podrá afectar al crecimiento del PIB? Si quieres ahí aporto un poquito, porque en este momento estamos trabajando con varios grupos sobre esa pregunta, porque probablemente como mencionamos en la presentación, la construcción, el mercado inmobiliario y el retail, probablemente sumados están cerca de la mitad del PIB panameño. Estos tres sectores han estado realmente muy afectados por la cuarentena. Cuando se hicieron los cálculos iniciales, por dar un ejemplo, se pensaba en 2 meses, o como decía Carlos, inclusive que esto se resolvía en 1 semana. Pero estamos yendo del 3er mes y posiblemente, dependiendo de la apertura, un 4.º mes. Esa es la 3ª parte del año. Ahora empiecen a hacer los cálculos de que esto puede exceder probablemente más del 25 o 30% de la actividad de esos sectores. Estamos viendo una contracción importantísima, no solamente en la construcción, sino en los otros sectores que hemos hablado, lo cual debería probablemente reflejarse en una cifra de contracción para el año 2020, que dependiendo de la película, va a exceder el 5 o 6%. Es muy fuerte. Perfecto, muchas gracias Luis. Para terminar, 2 preguntas. Y de repente esta la puedes agarrar tú, Carlos. Si el riesgo de abrir los bloques que continuará aumentando los casos, sabemos si el gobierno busca otra forma de abrir los mercados, no por sector, sino quizás por tipo de negocio y nivel de riesgo. Por ejemplo, como hicieron en otros países, abrir tiendas o restaurantes que operan en áreas abiertas o abrir el bloque 3 en áreas donde hay menos contagio. Y la última pregunta, dale. Perdón, la mesa tripartita por el diálogo que termina el 30 de junio tiene 3 submesas o comisiones. Una de ellas solo está preocupada por el retorno gradual, solo y exclusivamente con eso. Y allí hay protocolos que se han presentado incluso ya validados al MINSA, que van desde restaurantes hasta discotecas, hasta pequeños centros comerciales, hasta los grandes malls, por ejemplo. O sea, la reapertura, lamentablemente, ahora está en una etapa, obviamente, pues, que estamos enfrentando este rebrote infortunado. Pero yo siento que en ese sentido van a haber contribuciones y aportes bien importantes que van a permitir
esa gradualidad necesaria. También por la parte geográfica o demográfica, porque hay concentraciones de brotes donde lamentablemente pues hay que hacer algún tipo de cerco sanitario que el MINSA se ha resistido a hacer. Entonces yo sí creo que va a haber espacio para la contribución en las próximas 2 semanas. Yo siento que las próximas 2 semanas son, bueno, lo he dicho antes, debo retractarme porque he dicho eso un par de veces en abril y en mayo, pero las próximas 2 semanas ciertamente van a ser determinantes en el futuro del tema de sanidad en Panamá. Perfecto. Y la última pregunta entonces para ir cerrando, y para los tres, o si uno de los tres lo quiere responder, ¿cómo se ve el teletrabajo en Panamá y el futuro del teletrabajo en el mercado local? Entonces, Lisa, Carlos, si quieren darle un... Sí, el teletrabajo todavía está pendiente, obviamente está la ley, hay algunos datos a la reglamentación que hacen falta, sin embargo, también siento que llegó para quedarse. Hay empresas literalmente que yo creo que están descubriendo, producto de esta pandemia, pues que pueden ser increíblemente eficientes, no solo por el lado del ahorro, porque eso sería un análisis muy simplista, pero calidad de vida, el tiempo de flexibilidad para compartir con hijos, con pareja, con el espacio para salir más temprano, para moverse de diferentes maneras. Yo creo que la calidad de vida, hay un dato que a veces nos cuesta entender, pero en Panamá la multidimensionalidad de la pobreza ya se está midiendo y el 20% de los panameños somos pobres. 20%. No me refiero al per cápita, no me refiero al ingreso simplemente contra el gasto. Me refiero a esa calidad de vida en educación, en salud, en diferentes pilares. Somos 20% pobres. Y yo siento que esta pandemia en ese sentido nos ha dado una gran oportunidad y el teletrabajo es un componente importante de eso a futuro. Llegó para quedarse. Pero Roberto, aunado a eso está el tema de la informalidad, de los cambios que tienen que venir en las leyes. O sea, por ejemplo, los restaurantes o sea, tú no puedes hacer teletrabajo en un restaurante si eres el mesero, tienes que ir a atender en la mesa. Entonces, hay ciertas actividades que tú tienes que hacerlas más competitivas. Esta cosa del recargo del domingo más el triple recargo de domingo y en la noche y el asunto, o sea, todas estas cosas que de alguna manera te restan competitividad, se tienen que, es el momento en esta pausa de hacer esa reconsideración, porque si no, realmente no, el teletrabajo no resuelve un asunto de, resuelve ciertas cosas a ciertos niveles, pero con la cantidad de informalidad que hay, el plomero, el electricista, el albañil que viene, toda esa gente que no está en el sistema formal, ¿cómo la formalizo? ¿Cómo le hago ese beneficio para que quieran estar en algún sistema formal de cotizar algo? No tiene que, o sea, sí. Tengo que flexibilizar tal vez un poco para que todo ese engranaje sea un poco más efectivo. Venimos con 20, 30 años, 50 años de ciertas leyes que se van sumando cosas que le quitan competitividad a la economía en vez de agregársela. Yo creo que con todo esto que ha pasado, con la sacudida que nos han dado, es el momento de hacer, o sea, hay que aprovecharlo. Y yo espero que el gobierno, espero que tengan la valentía para hacerlo juntos con todas estas mesas y todos los actores de la economía, porque no es que ellos lo van a hacer solos, pero en efecto es el momento de hacerlo, es el momento perfecto. Yo nada más añado lo que dijeron Carlos y Lisa, que me sumo, que en realidad si no hacemos reformas laborales inteligentes y permanentes, aprovechando esta megacrisis, lo que va a terminar ocurriendo es que seguimos perdiendo, como ha venido ocurriendo por casi 10 años, empleos que pasan de buena calidad a menor calidad. Así que creo que está pendiente una verdadera reforma, que entiendo no es fácil, así que habrá que tener una muy buena estrategia para llevarla a cabo, porque la competencia no es solamente interna. Hoy en día la competencia por los empleos de los panameños es en muchos campos, y no solamente los de más alto nivel de habilidades, sino inclusive ya en funciones más medias y bajas, es a nivel internacional, debido pues al Internet y todo lo que eso significa, ¿no? Solo para complementar un último comentario allí,
es muy complicado entrar en negociaciones con posiciones tan radicales, especialmente del sector sindical, que lo hemos estado viviendo desde el 1 de mayo en diferentes mesas. Cuando el sindicato o los sindicatos entran en una negociación y dicen es prohibido, o el punto de partida es que no vamos a tocar el código laboral, ya prácticamente desdice, porque cualquier cosa que promuevas va a ser anticonstitucional, va a ir en contra de la ley y de la normativa, entonces lamentablemente va a ser demandada y llegará a la Corte Suprema de Justicia y complica entonces el escaparate de una negociación. Lamentablemente, como bien dice Lisa y dice Luis Navarro, estrategia y pensamiento y respirar y sentir y soltar. Bueno, si no hay más preguntas y no hay más comentarios, muchas gracias a los tres, Lisa, Luis, Carlos. Le paso la batuta nuevamente a Gustavo para cerrar la actividad de la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos también. Bueno, igual que como plantea Roberto, el agradecimiento a Luis, a Lisa y a Carlos en esta que terminó siendo una celebración, entre comillas, de los 3 meses de nuestro programa de comunidad virtual, Vidut Beyahat, que coincide también con esta cuarentena que se transformó ya en centenera, pero creo que los tres nos traen un mensaje positivo en cuanto a perspectivas. El golpe va a ser duro, eso estamos claros, pero sin duda con esfuerzo, con compromiso, con solidaridad, con empatía, estoy seguro que vamos a encontrar el rumbo para volver a una economía en crecimiento que sea inclusiva y que todos sus actores puedan desarrollarse en plenitud. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La conferencia, el conversatorio fue transmitido por Facebook Live y queda la grabación. Si alguien la quiere ver, está en nuestra página de Facebook y posiblemente después tengamos también el Zoom nos mande la grabación y también la compartiremos en nuestras redes, porque verdaderamente fue muy, muy enriquecedor. Así que nuevamente gracias a nuestros 3 expositores. Como anunciamos, fue una noche con un panel de lujo y gracias a todos por acompañarnos.